Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar juntos la lección número 11, la Biblia y la profecía. No debemos olvidar de que el 30% del contenido de la Escritura es profecía. Y el propósito de este estudio es que nosotros podamos analizar los tres pilares para que nosotros podamos estudiar la profecía. La profecía bíblica nos proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. Además de esto, nos evoca, nos apunta al evento clímax de la historia de este mundo con la segunda venida de Jesús. Eso nos da un sentido de urgencia a la misión que Dios nos ha encomendado. Así que los tres puntos que vamos a analizar es el método de interpretación, número 1, número 2, un flujo lineal del tiempo y número 3, la tipología. Gracias por acompañarnos en este estudio. En esta ocasión estarán con nosotros el pastor Carlos López y el hermano Félix Cortés. Quiero invitarte a que oremos para dar inicio a este estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por tu palabra, porque esta nos habla de la intervención continua de Dios en los asuntos de la historia humana y cómo no hay ningún momento en la historia de este mundo que nada se quede a la deriva. Todo lo tienes bajo tu control. Y Señor, al estudiar esta lección, permite que nuestro corazón sea direccionado a ese gran día cuando estaremos contigo en la patria celestial. Que al repasar los eventos de cómo has actuado en el pasado, esto pueda darnos certeza y esperanza en nuestra vida hoy para prepararnos para ese día majestuoso y glorioso. Quédate con nosotros como siempre has estado en el estudio de esta Biblia, de esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. En un momento iniciamos. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a dar inicio al primer punto que tiene que ver con el método de interpretación. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a los invitados que tenemos en esta ocasión. Es el hermano Félix Cortés. Gracias, bienvenido. pastor. Gracias por Normalmente le decimos Tito, pero su nombre es Félix Adiel Cortés. Qué alegría que estés con nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Y también nos acompaña el pastor Carlos López, pastor del distrito de Valle. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Francisco. Un placer estar aquí con ustedes otra vez después de algunos años. ¿De verdad, pastor? Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias. Y saben, vamos a estudiar la lección número 11, la Biblia y la profecía. Tenemos que recordar algo que se ha dicho en lecciones anteriores. Y es que el 30% de lo que aparece en la Biblia es de contenido profético. Entonces, la Biblia y la profecía tienen una relación muy estrecha. Y es tan estrecha no solamente en el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo a través de la historia. Es muy importante para el nacimiento de este movimiento adventista que inicia en base, alrededor de la profecía de tiempo más larga de la historia, que es la base del estudio de la lección de esta semana. Así que la profecía bíblica nos da no solamente nuestra identidad, sino también nos da una misión.
Y para eso, bueno, ¿cómo es que los pioneros de nuestra iglesia llegaron al entendimiento de que estábamos viviendo en un tiempo profético? Bueno, lo que permitió que ellos llegaran a ese entendimiento fue el método de interpretación profética. ¿Cuál es ese método, hermano Tito? Gracias, pastor. Bueno, la iglesia está fundamentada o utilizó como base para la interpretación bíblica una forma, un método que se había utilizado desde la Reforma, que era algo que ya se había trabajado desde antes, que es el método historicista. Ahora, creo yo que para poder poner una base sólida en este concepto, es importante entender que el propósito de la Biblia es enmarcar una historia de cómo la divinidad intervino con la raza caída para dos propósitos en especial. Número uno, para poder vindicar el nombre del Padre, y número dos, para mostrar cómo iba a ser restaurada la raza humana. La Biblia trata sobre eso. Y todo lo que gira alrededor de la Biblia tiene que ver con esto, incluyendo la profecía. Si la profecía lo quitamos de este paraguas, ¿no?, que es este propósito de poder realizar tanto la restauración del carácter del Padre ante el universo como la restauración de la raza caída, entonces perdemos objetivos. Ahora, ¿por qué nosotros entendemos, y especialmente en el contexto de la profecía más larga, creemos de que la interpretación adecuada, el método adecuado es historicista? Bueno, yo creo que la misma Biblia en Daniel 2, 7 y 8 es clara en cómo es que Dios trabaja en el tiempo. Por ejemplo, en Daniel 2, en los versículos 36 al 45, después de que Daniel le explica a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, qué es lo que había visto, en Daniel 2, 36 al 45, le dice, mira, esto es lo que va a suceder, van a haber 4 reinos, y lo va explicando uno detrás del otro. Después en Daniel 7, 17, después de que Daniel recibe la visión, ¿no?, de las 4 bestias, es el ángel quien le explica a Daniel qué es lo que va a suceder. Y nuevamente le enmarca, hay 4 reyes, y el primer rey es esta característica, el segundo rey, y le va diciendo cómo es lo que va pasando cada uno después de estos 4 reyes. Si lo combinamos con la historia de Daniel 2, nos damos cuenta que esos reyes vienen desde la época de Nabucodonosor hasta el final del tiempo, ¿no?, cuando el barro y el hierro están mezclados. Correcto. Hasta el final del tiempo. En Daniel 8, 19 al 26, nuevamente el ángel le muestra a Daniel ya no los 4 reinos, sino ahora son 3, y le explica, mira, esto es lo que está sucediendo y eso es lo que va a pasar. Y en cada uno de ellos lo que se va marcando es una profecía de tiempo bastante larga. Entonces, la base de la iglesia adventista para poder interpretar la Biblia está enmarcada en la Biblia. Es correcto. Y si lo sacamos de ese contexto, si tratamos de reducir o de poner los tiempos en diferentes lugares, entonces creo que vamos en contra del principio de la sola escritura, ¿no?, donde la Biblia se interpreta a sí misma. Y tratamos de meterle entonces sabiduría humana, ¿no?, a lo que la Biblia misma explicó en sí. Gracias, Pastor Carlos. Gracias Tito. Pastor Carlos, el ser humano siempre se ha preocupado por el futuro. Siempre se ha preocupado por el futuro. De hecho, eso es lo que molesta a Nabucodonosor cuando él tiene el sueño. Cuando él tiene el sueño, dice que el Daniel 2:29, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y para eso se da la profecía. La profecía se da en ese contexto para que nosotros veamos cómo Dios interviene linealmente de una manera ininterrumpida en la vida humana, así como mencionaba Tito, en la vida humana. Sin embargo, hubo un movimiento, pastor, un movimiento que trató de desvirtuar esta manera de entender la Biblia o esta manera de Dios hacerse presente en la historia de la raza humana, pastor.
Sí, sí, pastor, confirmando lo que dijo Félix, la lección para llegar al punto tuyo, la lección, desde el mismo principio de la lección, marcó una frase que a mí me llamó la atención para poder definirla. Al mismo principio de la lección decía, la profecía bíblica proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. Cuando yo leí esa frase recién en la lección, yo dije, un mecanismo interno y un mecanismo externo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Porque de repente no los encontré, ¿no? Hasta que al estudiar la lección en contexto encontré que esos dos mecanismos. El mecanismo interno primero es la Biblia. Claro. Porque es la base, ¿no? Y el mecanismo externo es la historia. O sea, Dios esos dos métodos los une para que tú y yo podamos darle sentido a la profecía que él estaba presentando en Daniel y en Apocalipsis. O sea, si no tenemos esos dos elementos, estamos fuera de contexto. Ahora, esa sucesión de eventos que los marcó la Reforma, Lutero, Zwinglio, Knox, todos ellos, y que dieron una interpretación certera a lo que marcaba la profecía bíblica, vino a ser contrarrestada por la Contrarreforma después de la Reforma, ¿no? El movimiento de la Contrarreforma fue un movimiento que surgió para frenar esa interpretación natural que la Biblia daba a la profecía. Y la lección nos señala varias cosas, ¿no? Nos señala por lo menos dos personajes que intervinieron profundamente en este asunto, ¿no? Uno de ellos fue Luis de Alcázar, que pretendió interpretar la profecía bíblica desde el punto de vista preterista, es decir, dejando los acontecimientos marcados por la profecía en el pasado. Y eso, pues, hace que la Biblia se vea mal, ¿no? Se vea mal, no ubica el preterismo no ubica los eventos tal y como fue marcado por la historia. Hace parecer la Biblia, pastor, como un libro fuera de moda. Sí. O sea, obsoleto. Obsoleto. Y el otro movimiento, que fue parte de la misma Contrarreforma, es el que promovió Francisco Rivera, que es el futurismo. Es decir, toma los mismos elementos de la profecía bíblica de Daniel y entonces los ubica en un contexto futuro. Y ese contexto futuro se va desarrollando y ahora surge entre las iglesias protestantes, surge el movimiento que nosotros llamamos el movimiento del dispensacionalismo, que ubica los eventos en un contexto futuro y deja, lo más interesante de estos, tanto preterismo como futurismo, deja de lado, desaparece por completo la interpretación profética lineal que Dios marcó a través de Daniel y de Apocalipsis, de la identificación de un elemento que es vital para entender los propósitos de Dios, y es el poder papal. Los dos movimientos lo desaparecen. Uno ni siquiera lo toca porque lo deja en el pasado, y el otro tampoco lo toca porque lo proyecta hacia el futuro. Y entonces todo ese lapso de tiempo que la estatua de Nabucodonosor, las bestias de Daniel 7, las bestias de Daniel 8 y las profecías de Apocalipsis 13, 14 y 17, entonces deja completamente fuera de contexto. Y entonces se lava las manos y entonces le da su propia interpretación futurista que nos desvía por completo del propósito histórico que Dios señaló al marcar inicialmente, con la estatua de Daniel, lo que habría de suceder en el futuro. Gracias, pastor. Estas profecías, Tito, tenían un propósito: preparar
al pueblo. La lección hace referencia a que cuando Jesús aparece, el pueblo de Dios no estaba preparado para su aparición. No estaba preparado para su aparición. Sin embargo, este método de interpretación profética, que es el historicismo, nosotros somos historicistas, los adventistas del séptimo día somos historicistas. Cuando nosotros vemos las profecías de Daniel 7, Daniel 9, 24 al 27, cuando el Señor les está explicando la profecía de los 2300 días a Daniel, cuando el ángel viene, le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habría cuántas semanas? 70 semanas. ¿Qué pasaría si nosotros evaluáramos esta porción de la Biblia desde otra perspectiva? Bueno, quisiera meter antes un versículo, ¿sí?, que dice en Juan 14, 29, que dice: ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El objetivo de la profecía es poder tener confianza en que Dios tiene el control. Amén. Y que cuando suceden las cosas, entonces nosotros podamos confirmar y alabar a Dios por ese control. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tratamos de cambiar el método historicista? Por ejemplo, si las 70 semanas fueran literales, años literales, Daniel hablaba sobre el problema que iba a haber, que el santuario iba a ser transgredido, ¿no? Iba a haber un elemento dentro del santuario que iba a contaminar el santuario. Cuando Jesús está en la tierra, habla y le dice, así como dijo Daniel que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, Jesús lo marca en el futuro, no lo marca en el pasado. Y si hubiera sido así, entonces esos tiempos que estaban enmarcados por los 70 semanas, que hubieran sido literalmente 2 años y medio, ¿no? 3 años y medio, entonces, bueno, un tiempo mucho más pequeño, ¿no? 1 año y fracción, entonces no coincidirían con lo que Jesús interpreta. Entonces, y al mismo tiempo, los eventos que sucederían en ese lapso de tiempo, o sea, que hubieran sido 1 año y medio nada más, entonces serían eventos históricos que no tienen relevancia en el contexto de la historia de la salvación del hombre y de la restauración del carácter de Dios. Es correcto. ¿no? Entonces no podríamos entender la profundidad de los eventos históricos que sí se enmarcan en una metodología historicista, bien marcada, las 7 semanas hasta el nacimiento de Jesús, hasta la crucifixión de Jesús, al movimiento en que entonces dispersa por todas las naciones a la predicación del Evangelio. Esos eventos que sí generan un impacto en la historia de la redención, esos eventos sí son enmarcados por una metodología historicista, lo cual no sucede con otras metodologías. Muchas gracias, Pastor Carlos. Entonces, el propósito del método histórico, como nosotros lo entendemos, los adventistas del séptimo día, el historicismo, Pastor, tienen el propósito de ayudarnos a que nosotros entendamos cómo Dios está interviniendo no solamente en mi historia personal hoy, sino en la historia de un pueblo elegido que le ha entregado una misión en medio de un mundo que parece no tener dirección, Pastor. Así es, Pastor. Es decir, el método